Les decía entonces que los factores que constituyen la personalidad son tres: lo constitucional, que tiene que ver con lo genético, es decir, lo heredado; lo ambiental, que tiene que ver con lo aprendido en el medio ambiente; y lo opcional o lo creacional es el aporte de cada una de las personas en la formación de su propia personalidad. ¿Cómo funciona esto? Bien, hay algunas cualidades, características o rasgos de nuestra personalidad que tienen que ver con una cuestión genética o hereditaria. Es decir, hay algunas características propias de nuestras familias que nosotros repetimos también dentro de nuestros rasgos de personalidad o cómo se manifiesta nuestra personalidad. No en todos los casos es tan determinante, en algunos casos más todavía, pero es necesario que podamos reconocer la presencia de estos factores genéticos. A ver, lo podemos ver en el ámbito familiar, ¿no es cierto? Fíjense cómo de repente los niños, ya a temprana edad o a muy corta edad, empiezan a poner en evidencia determinados rasgos propios o parecidos o muy similares a los de alguno de sus progenitores, es decir, a los de alguno de sus padres, o tal vez incluso a muy parecidos a algunos de sus abuelos también, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? Entonces, hay determinadas características que son o que vienen, si se quiere, dadas por la genética y de una manera hereditaria, y que se vienen transmitiendo tal vez de generación en generación, y que van marcando, si se quiere, el temperamento de una persona, o que lo van condicionando de alguna manera. Ahora bien, esto genético o heredado no es 100% determinante. Podríamos decir que es importante, pero que no determina cómo va a ser la persona. Es decir, no por el hecho de que existan factores genéticos uno va a ser igual que su papá o igual que su mamá, sino que bueno, ahí ingresan los otros factores que son lo educacional, es decir, lo formativo, y el factor creativo de cada uno. Otro aspecto que entra dentro de lo constitucional tiene que ver con el periodo de gestación y el nacimiento, es decir, son dos momentos de la vida que son trascendentales para lo que es la constitución del aparato psíquico, para la constitución de la personalidad. Lo que pasa en el vientre materno, o lo que le pasa al niño en el vientre materno, y ahí tenemos que considerar la presencia de la madre, es determinante o es muy importante para lo que después va a ser el desarrollo de su psiquismo, y fundamentalmente cómo atraviesa también esa situación del nacimiento, ¿sí? Porque nosotros lo vivenciamos, tal vez la gente que lo ve desde afuera, vivenciamos el nacimiento como un acontecimiento muy, muy lindo, ¿no es cierto? Muy feliz, muy celebrable, porque bueno, evidentemente se trata de una nueva vida, y obviamente uno la celebra, ¿no es cierto? El hecho de dar a luz. Pero bueno, la mamá lo vive de una manera muy particular, y el propio niño que nace también, la propia niña que nace también la vive de una manera muy particular. En algunos casos incluso ha sido interpretado o ha sido considerado como un trauma el nacimiento, ¿no es cierto? Y no están muy errados, porque bueno, piense por ejemplo en ese bebé que durante 9 meses ha estado en la panza de su mamá, cuidado, en un ambiente protegido, cálido, alimentado a todas horas, en el mejor lugar del mundo tal vez, que es la panza de su mamá, y que de golpe, de un día para el otro, de un momento para el otro, deba abandonar ese lugar y pasar a otro espacio totalmente distinto, en donde tiene que activar sus pulmones para respirar, en donde tiene que adaptarse a la luz, a una temperatura totalmente distinta, porque puede estar haciendo frío o calor, se ve desprendido de su mamá, es decir, se ve expuesto a tan temprana edad a una situación muy traumática, ¿sí? Que algunos pueden atravesar con una vivencia muy intensa y otros tal vez no. Entonces, ese momento del nacimiento también deja marcas o deja huellas en la personalidad de cada uno. Lo ambiental tiene que ver con lo aprendido en el contexto familiar o en el contexto educacional, es decir, bueno, el ser humano es un ser social, y por lo tanto recibe mucha influencia de su ámbito más cercano, en este caso la familia, por ejemplo, después el grupo de amigos, después el grupo de la escuela, ¿sí? También los demás adultos van a ir generando un aprendizaje
que se va a ir expresando en algunos rasgos de personalidad, ¿sí? Es decir, lo que uno aprende en el ámbito de la familia eh, es muy específico, y lo que uno aprende en el ámbito de la familia es muy puntual de cada familia, y bueno, eso va a quedar grabado, si se quiere, en la forma de ser de cada uno. Y en este sentido no quiero hacer ningún juicio de valor con respecto a cómo es cada familia, ¿no es cierto?, sino a destacar esto, de que eh, el cómo sea en cuanto a su funcionalidad, en cuanto a su organización, en cuanto a cómo atiende las necesidades de sus hijos, va a determinar de alguna manera cómo se va a formar esa personalidad de ese niño, ¿no es cierto? El clima también familiar que se pueda vivir dentro de un contexto también va a ser determinante. Eh, Más allá de la influencia de la familia, también hay otras cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo macro social, para decir de alguna manera, o con lo cultural. Eh, las sociedades van a influir también, y los factores culturales van a influir también en cómo uno va formando la personalidad. Hay comunidades, hay pueblos, hay naciones que piensan, sienten y actúan de una determinada manera, o por lo menos la gran parte de sus individuos, de sus integrantes, de sus ciudadanos, y tienen que ver mucho con su historia, con determinados factores incluso hasta ambientales y climáticos, ¿no es cierto? Fíjese que hasta donde uno vive también puede condicionar cómo uno es. ¿Mm? Pensemos, por ejemplo, acá en nuestro país, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos la idea de que el porteño, es decir, el habitante de la provincia de Buenos Aires, o por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, el habitante de la ciudad de Buenos Aires, tiene determinadas características, ¿no es cierto?, o formas de ser. Le atribuimos determinadas características distintas a las del salteño, ¿sí? Entonces, si nosotros nos podemos pensar, muchas de esas diferencias tienen que ver con la historia de cada uno como pueblo, pero también tienen que ver con, por ejemplo, las condiciones geográficas. Nosotros acá nos criamos dentro de lo que es un valle, ¿sí?, con nuestros cerros alrededor, y que de alguna manera marcan un límite en el horizonte. En cambio, ellos allá están en una llanura, en una pampa, de cara al mar. Ante la inmensidad del mar no hay un horizonte fijo o establecido, y bueno, tiene mayor predisposición para vincularse con el exterior, ¿no es cierto?, o para salir de sí mismo y relacionarse, vincularse con el exterior. Tal vez nosotros acá en Salta somos un poquito más reservados o más introvertidos en ese sentido. Tal vez tenga que ver con eso, ¿no es cierto? Lo opcional y lo creacional tiene que ver con lo que aporta cada una de las personas en el desarrollo de su personalidad. Es decir, si bien estas condiciones que yo les decía hace un momento, lo constitucional, lo ambiental y formativo, o lo educacional, van a influir en la personalidad o en el desarrollo de las personalidades de los individuos, no todos tienen o acusan el mismo efecto, o tienen la misma influencia, o reciben la misma influencia, o la procesan de la misma manera. Es decir, cada uno procesa de distinta forma estas influencias y va construyendo o constituyendo una personalidad propia. Si no, por ejemplo, ¿cómo se entiende que hermanos mismos padres, de la misma familia, que han recibido la misma crianza, que se han criado en la misma casa, en el mismo barrio, en el mismo pueblo, en la misma ciudad, que incluso han ido a la misma escuela, tengan personalidades diferentes, ¿sí? Es más, existen estudios en relación a cómo es el primer hermano, el segundo, el tercer hermano, y ninguno es igual. En ese sentido, fíjese cómo están los hermanos expuestos a la misma situación o a las mismas condiciones, pero cada uno es diferente, porque efectivamente cada uno pudo elaborar de una determinada manera todas esas influencias. Hay dos conceptos que están asociados al concepto de personalidad, y que son el temperamento y el carácter. El temperamento hace referencia a lo constitucional, es decir, a lo físico, a lo orgánico, que de alguna manera condiciona la forma de ser de cada persona, ¿sí?
tiene que ver con la constitución física y cómo esa constitución física también influye en la forma de ser, especialmente en algunos rasgos que son básicos, ¿no es cierto? Como por ejemplo la velocidad de reacción, el modo y el nivel emotivo, su resistencia al esfuerzo, su resistencia a la presión, al estrés, ¿sí? Está marcado por el temperamento y que ha generado determinados estereotipos, ¿sí? De formas de ser. No sé si habrán escuchado por ahí, bueno, algún dicho popular que habla de que los petizos son agrandados, es decir, a ver, por supuesto que no digo que sea una cuestión que se generalice, ¿no? Que sea en todos los casos así, pero el saber popular habla de eso y dice, bueno, que en efecto hay personas de baja estatura que tienen cierta seguridad en sí mismo, o tal vez más elevada de la que maneja el común de las personas, y en ese sentido se está refiriendo a una cuestión constitucional o a un factor fisiológico u orgánico que también incide en la personalidad. En cambio, el carácter hace referencia a aquellos rasgos que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida en contacto con nuestras familias o con la influencia de nuestras familias y en contacto con las demás personas, es decir, las personas más significativas de nuestro entorno en el momento de nuestra crianza, ¿sí? Donde hemos ido formando algunos rasgos del carácter. En relación con estos dos conceptos, temperamento y carácter, la personalidad vendría a ser una integración de ambos, es decir, en la personalidad del individuo están presentes si se quiere, una integración, una organización de ambos componentes, temperamento y carácter, que se influyen mutuamente y que van a dar lugar a cómo uno se expresa en general en el mundo y cómo uno se posiciona en el mundo. ¿Sí? Van a configurar lo que es la personalidad de cada uno. Bien, al hablar de personalidad y al explicarla de alguna manera, muchos autores han coincidido en la idea de que todos tenemos una personalidad, ¿sí? Muchas veces se hace referencia equivocadamente a que fulano de tal o tal persona no tiene personalidad. Nada más lejano que eso, o sea, nada más equivocado que eso. Tal vez no tenga personalidad para determinada acción o para determinada situación, o tal vez no tenga una personalidad propicia para realizar determinada tarea o para adaptarse a determinado contexto. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos una personalidad, es decir, tenemos una forma de ser en el mundo. Y esa personalidad responde a determinado perfil. Y cuando me refiero a perfil, me refiero a un conjunto organizado de rasgos de personalidad que están presentes en todos nosotros, con la diferencia de que en algunos casos hay algunos rasgos que están más definidos o más presentes que otros en la misma persona, ¿no es cierto? Es decir, dos individuos pueden haber incluso tenido las mismas experiencias de vida, recibido las mismas oportunidades de crecimiento, de desarrollo, la misma enseñanza, la misma educación, y sin embargo ser distintos, porque, bueno, ponen en juego determinados rasgos que los distinguen de los demás, que los diferencian de los demás y que los hacen únicos e irrepetibles. Y en esa organización, en ese perfil de personalidad pueden ingresar muchísimos rasgos, es decir, puede estar integrado por diferentes rasgos, una gran variedad, dependiendo de la teoría que lo explique, en donde vamos a reconocer la presencia de rasgos que tienen que ver con la forma de pensar de cada uno, la forma de posicionarse en el mundo, la forma de expresar las emociones, la forma de vincularse afectivamente con las demás personas, el nivel de ambición, el nivel de aspiración, los factores motivacionales, los intereses, las necesidades, las capacidades que cada uno tenga, la autoestima, las ambiciones, es decir, todos esos factores están considerados dentro de lo que son los rasgos de personalidad. Tal vez todos tengamos un nivel de extroversión, pero hay gente que es más extrovertida que otros, más seguros en relaciones sociales o en vínculos sociales que otros, ¿sí? Pero todos tenemos ese rasgo en alguna medida.